Y el lunes de Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales de Comodoro Pi. Allí se encuentra Silvia Fernández. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Ale. Muy buenas tardes para todos. 1 hora y media estuvo Cristina Fernández en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro. Llegó cerca de las 9:20 de la mañana, se retiró a las 11:15, acompañada en todo momento por su abogado, el doctor que es quien la acompaña, Carlos Veraldi, habitualmente en las causas judiciales, y presentó un escrito. Pero antes de presentar el escrito, la expresidenta había anticipado a través de redes sociales el contenido de ese documento, en el que pidió la nulidad de esta causa, que la investiga como presunta jefa de una asociación ilícita destinada al pago de coimas para la obra pública, pidió la recusación del juez federal Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli, y además argumentó por qué cree que está imputada. Lo había hecho, como señalábamos, en una carta que se difundió a través de las redes sociales, en la que dice que desde que dejó justamente el Poder Ejecutivo Nacional, ha sido vinculada en 6 causas judiciales, en 6 causas penales, 5 de las cuales tienen como juez al doctor Claudio Bonadío. Se pregunta en esa carta si esto se trata de algo personal o de forum shopping, y aclara que es algo peor en esa carta, que se trata de connivencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Remita que la situación que está atravesando, habla de persecución y hostigamiento, de múltiple persecución y hostigamiento, semeja lo que ocurría en las peores épocas de la Argentina, cuando justamente la Constitución no estaba vigente en nuestro país. También indica que el juez Claudio Bonadío se ha puesto el traje de juez enemigo, y en ese sentido habla de forum shopping porque señala que esta causa en particular, la denominada Cuadernos de las Coimas, ha recaído primero en el fiscal Stornelli, quien luego le pasó la información a Bonadío en función de una causa melliza. Por eso, de esa forma, la expresidenta califica lo que está ocurriendo en este momento con su presentación. Aclara en la presentación que hasta que no se resuelvan sus 2 pedidos, el de nulidad y el de recusación al juez y al fiscal, no va a presentarse a responder ninguna pregunta. ¿Pero qué pasó en el cuarto piso de estos tribunales? Bueno, la presidenta, como decíamos, llegó, se encontró la expresidenta con 2 dirigentes sociales, con Juan Grabois y también con Eduardo Valdés, el ex embajador argentino ante la Santa Sede, quienes aseguraron que la acompañaron porque la conocen y la quieren. La vieron de buen semblante, indicaron que la causa que se está llevando adelante aquí es una causa inventada, y aclararon que en la declaración del último empresario arrepentido, el expresidente de la Unión Industrial Argentina, de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, en ningún momento la menciona directamente a ella, la expresidenta, en el marco justamente de la investigación que surgió a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. En este sentido, bueno, señalábamos que la presidenta se fue 11:15 de la mañana y no se dirigió a su domicilio, de donde había salido a las 9:25, sino al Instituto Patria, donde se encuentra en este momento. Bien, Silvia, hasta aquí el costado, el punto de vista de Cristina Fernández de Kirchner y de su entorno. Habrá que esperar a ver si prospera o no el pedido de recusación. Pero más allá de esto, desde el lado, del otro lado del mostrador, del juzgado, desde el lado de Bonadío, ¿cuáles son los pasos a seguir para continuar a partir del escrito y de la defensa que ha presentado Cristina Fernández? En primer lugar, Ale, como ocurre siempre, el escrito se anexa al expediente. Será el juez entonces el que deba luego leer el escrito presentado por la exmandataria y en función de eso decidir cuáles son sus próximos pasos. Lo cierto es que se tiene que definir en las próximas horas también un pedido de recusación contra Bonadío hecho por otra de las personas que están investigadas en esta causa, Oscar Parrilli. Oscar Parrilli la semana pasada pidió justamente la recusación del juez federal Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos, y será la sala primera de la Cámara la que defina en las próximas horas si acepta o no esta recusación. En función de eso podría ser un antecedente cercano justamente para ver qué es lo que sucede con el pedido hecho hace muy poquitos minutos, prácticamente esta mañana, con la presidenta Cristina Fernández en el mismo sentido. Sí. No, siempre la presentación de un escrito y no responder preguntas responde a una estrategia de defensa. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿vos entendés que el no responder preguntas es una forma de desconocerlo a Bonadío con autoridad como para investigarle, como para cuestionarle y para juzgarla?
De hecho, Ale, es lo que señala la expresidenta, no solo en el escrito, sino en la carta a la que hacíamos referencia, porque en primer lugar pide la nulidad de la causa totalmente, que la causa se anule, y en segundo término la recusación de Bonadío. Ella lo considera un juez enemigo, considera que es un magistrado vestido de enemigo y en ese sentido pide su recusación. Claro está que no es la primera vez que ocurre, en alguna oportunidad ustedes recordarán que se lo había señalado al magistrado como animosa adversidad. Esas habían sido las palabras que había planteado en su momento la expresidenta contra el juez Bonadío. Lo cierto es que el juez se encuentra aquí en el cuarto piso de estos tribunales, sigue trabajando en la causa. Carlos Stornelli, el fiscal, también lo sigue haciendo. De hecho, cuando cruzó por uno de los pasillos se le consultó sobre cómo había sido la audiencia con la expresidenta, dijo nada raro, entró ni buen día, dijo. Esas fueron las palabras de Stornelli al consultársele cómo había sido la presentación de la exmandataria en estos tribunales. Y ahora, bueno, habrá que esperar qué ocurre, si finalmente se hace lugar al pedido de la expresidenta o finalmente, en función de lo que ha pedido, que es la nulidad y la recusación, si se presenta o no a responder preguntas del magistrado. Tengamos en cuenta que este miércoles el Senado de la Nación tiene que tratar un pedido de Bonadío vinculado con la expresidenta, que es la posibilidad de allanarle las propiedades y las oficinas en el Senado Nacional. Ustedes saben que la Comisión de Asuntos Constitucionales lo trató, que el miércoles pasado finalmente la sesión se postergó y será este miércoles entonces qué ocurre con ese, sabremos qué ocurre en función de lo que defina el Senado con ese paso procesal, que no es un dato menor en el marco de esta acusación y de esta investigación.